El peso de la placa de policía siempre me había parecido ligero, casi natural, como una extensión de mi propia piel. Hoy, colgando sobre mi pecho, sentía que pesaba como una losa de plomo. Mi padre, el comisario, había sido un hombre recto como un acantilado, y su sombra era tan larga que aún, años después de su desvivimiento, todos en la ciudad me medían contra su recuerdo. Juré en su tumba ocupar su lugar, y lo logré, pero nada en su legado me preparó para la noche en que el océano nos devolvió su pesadilla. Esa tarde en la comisaría tenía un aura extraña. El aire estaba inmóvil, cargado con una quietud que precedía a la tormenta. Revisaba informes de robos menores, la monotonía solo rota por el zumbido de los fluorescentes y el lejano tecleo de un ordenador. De pronto, la paz se quebró. Un golpeteo urgente, casi violento, en la puerta de mi oficina. Era la oficial Elena, su rostro, normalmente sereno, estaba pálido, con gotas de sudor en la sien. «Jefe, disculpe, hay unos agentes, un caso, necesita venir ya». Su voz, un hilo tenso a punto de romperse. En la sala de juntas, la atmósfera era gélida. Dos hombres, con trajes grises impecables pero anónimos, como recortados de un catálogo de sombras, estaban de pie. No portaban insignias, ni nombres, solo una frialdad que emanaba de ellos como un vapor. Mis oficiales, Andrew, Thomas y Raúl, estaban quietos, incómodos bajo la mirada de aquellos extraños. Los agentes, sin preámbulos, expusieron el caso: un barco, un carguero de nombre el Abismo de Hierro, desaparecido en 1987, había reaparecido. A la deriva. Vacío. Fue remolcado a nuestro embarcadero privado, el número 7, el más alejado. Su agencia requería una inspección conjunta. Es una formalidad, comisionado. Para calmar aguas. Usted y sus hombres nos acompañan, observan, y se retiran. Es todo. Sus palabras eran lisas, pero sus ojos no negociaban. El secretismo era tan espeso que podía saberse. El viaje al Muelle 7 fue en un silencio sepulcral. Ni siquiera Rufus, mi Golden Retriever, cuya mera compañía suele calmarme, pudo sacarme del pozo de presentimientos que se abría en mi estómago. Al llegar, la escena era incorrecta. Bajo un cielo nocturno sin estrellas, el muelle estaba invadido por docenas de individuos vestidos de negro operativo, algunos con gafas de visión nocturna, otros comunicándose con discretos manos libres. No eran policías. No parecían de ninguna agencia civil. Y en medio de ese operativo de silencio, se alzaba eso. El Abismo de Hierro no era un barco. Era un espectro de acero, un cadáver colosal varado. Medía fácilmente 200 metros. Su casco, de un negro azabache, estaba cubierto de una sustancia blancuzca y seca, como costra de sal mezclada con algo más, algo que parecía orgánico. Pero lo que nos detuvo en seco fueron los arañazos. Inmensas hendiduras que surcaban el metal de proa a popa, algunas tan profundas que podía verse el darkness del interior. No eran fracturas por tormenta. Parecían los surcos dejados por garras de un titán, o por los tentáculos de algo inconcebible que había intentado triturar el barco en alta mar. Elena contuvo una exclamación. «Dios, es enorme». Andrew y Thomas intercambiaron una mirada de incredulidad. Raúl, en cambio, se acercó, sacando su linterna táctica. «Jefe, mire esto», señaló uno de los arañazos más profundos. Los bordes del metal no están doblados hacia afuera por un impacto, están retorcidos hacia adentro. Como si lo que atacó el barco no lo golpeara, sino que lo desgarrara desde el interior hacia afuera. Los agentes, impasibles, nos entregaron linternas de alta potencia y nos dividieron. Andrew y Thomas con 2 de sus hombres. Yo, con Elena y Raúl, por un acceso lateral. La escalera de acceso crujió de manera antinatural, como si sus bisagras hubieran sido forzadas desde dentro. Al cruzar la entrada, el mundo cambió. El silencio era lo primero.
No el silencio de la ausencia, sino uno denso, pesado, que se oponía al sonido. El aire era frío, mucho más frío que en el exterior, y olía a una mezcla nauseabunda, hierro viejo, sal marina podrida, y por debajo, un dulzor agrio, a carne en descomposición avanzada. Era el olor de la muerte detenida en el tiempo. Caminamos por un pasillo de camarotes. Las puertas estaban cerradas, pero muchas presentaban abolladuras masivas desde dentro, como si quienes estaban dentro hubieran sido golpeados contra la madera y el metal con fuerza bestial. Encontramos el primer cuerpo en un camarote cuya puerta estaba semiabierta. Era un esqueleto, casi completo, vestido con harapos de un uniforme. No yacía en la cama. Estaba sentado en un rincón, con los brazos rodeando sus piernas, y la cabeza alzada, la mandíbula abierta en un grito mudo y eterno. No había señales de lucha. Solo terror puro. «Jefe», la voz de Raúl, tensa, me llamó desde el fondo del pasillo. «Aquí hay más». Al acercarnos, el olor se intensificó hasta hacerse casi físico. Y entonces, la linterna de Raúl iluminó la escena que helaría mi sangre para siempre. No era un cuerpo. Era una composición de horror. Restos de al menos 3 individuos estaban esparcidos, fusionados con la estructura del barco. Uno, como ya había visto, estaba incrustado en el techo, sus costillas colgando como las ramas secas de un árbol siniestro. Otro tenía la columna vertebral enroscada alrededor de una barandilla de metal, retorcida en un ángulo imposible. Pero el tercero era lo peor. La parte inferior de su torso estaba aplastada contra una mampara, y de su cavidad torácica brotaban una especie de filamentos negros y cristalinos, como si el metal del barco hubiera crecido dentro de él, fusionándose con sus huesos en una simbiosis macabra. Elena no pudo contenerse. Giró y vomitó violentamente contra la pared. Raúl, pálido como la muerte, tenía la mano temblando, haciendo bailar la luz de su linterna sobre la escena dantesca. Esto no es un desvivimiento, esto es una carnicería de otro mundo, logró decir. Les ordené que fueran a buscar al otro grupo. Necesitaba un momento a solas. Mientras se alejaban, me forcé a observar. Los mismos arañazos del casco recorrían las paredes aquí, pero mezclados con esas extrañas excrescencias metálicas. Era como si el barco y su atacante se hubieran fundido en un solo organismo de pesadilla. Seguí adelante, hacia lo que intuía era la cabina de mando. Las paredes se volvieron más y más un tapiz de ese líquido vital oscuro y seco, y de las manchas de manos desesperadas. Algunas puertas no solo estaban abolladas, sino que parecían selladas desde fuera por una capa de esa costra negruzca. La puerta de la cabina del capitán era la más dañada. No estaba solo abollada. Estaba partida en dos, y la mitad que colgaba mostraba, en su cara interior, el zarpazo definitivo, el más grande y profundo de todos. Algo había reventado la cabina desde dentro con una furia incontenible. Dentro, el caos era absoluto. Los instrumentos de navegación estaban destrozados, los monitores reventados. Y en el centro, cerca de la silla del capitán, que yacía volcada, estaban los restos. Menos esqueléticos, más consumidos. Casi momificados. Vestía los jirones de un uniforme de capitán. Y a su lado, en el suelo, casi oculto bajo un fragmento de consola, estaba el cuaderno. Su cubierta de cuero estaba manchada de ese líquido vital oscuro, pero también tenía salpicaduras de un color verdoso, fluorescente bajo el haz directo de mi linterna. Al recogerlo, noté que las páginas estaban extrañamente rígidas, como impregnadas de sal y de algo más que le daba una textura cerosa. En ese momento, oí las voces y los pasos. El grupo regresaba. Sin pensarlo, movido por un instinto primal que me gritaba que esta evidencia desaparecería para siempre, me guardé el cuaderno dentro de mi chaqueta. Sentí un frío anómalo atravesar la tela. Los agentes entraron en la cabina. Sus miradas barrieron la destrucción sin pestañear.
Uno de ellos, el de más edad, se acercó a los restos del capitán y con un gesto casi de fastidio, los examinó. Luego, su mirada se posó en mí. ¿Encontró algo relevante, comisionado? ¿Algún documento? ¿Un diario de a bordo? Su tono era casual, demasiado casual. Solo esto, respondí, manteniendo la voz lo más neutra posible, señalando la destrucción a nuestro alrededor. ¿Y a él? Señalé los restos. El agente me sostuvo la mirada un segundo eterno. Luego, asintió lentamente. Bien. Nuestro trabajo aquí ha terminado. Usted y sus hombres pueden retirarse. Esto nunca sucedió. Es un asunto de seguridad nacional de primer orden. Cualquier filtración tendrá consecuencias graves. No era una sugerencia. Era una orden revestida de amenaza. El viaje de regreso fue un viaje de espectros. Nadie habló. Elena miraba por la ventana con los ojos vidriosos. Raúl no dejaba de frotarse las manos. Andrew y Thomas, en el asiento de atrás, estaban en un silencio tenso. Al llegar a mi casa, Rufus me recibió con su alegría habitual, pero incluso su efusivo cariño no logró disipar el frío que llevaba dentro. Después de asegurarme de que tuviera comida y agua, me dirigí a mi estudio, cerré la puerta y me senté en mi viejo sillón de cuero. Allí, bajo la luz tenue de mi lámpara de escritorio, con Rufus roncando suavemente a mis pies, saqué el cuaderno. Sentía el peso de la decisión en mis manos. Al abrirlo, la primera página estaba escrita con una caligrafía firme, pero que se descomponía con cada hoja. Y las primeras palabras, garabateadas con una tinta que parecía mezclada con ese mismo verdoso fluorescente, decían: 18 de julio de 1987. Primer día a bordo del Abismo de Hierro. Este es nuestro primer viaje en familia en mar abierto. Mi esposa, Clara, y mis dos hijos, Daniel y Ana, se encuentran emocionados. Daniel no para de hablar de ver ballenas, y Ana ha hecho amistad con la hija de los pasajeros del camarote de al lado. Después de años de ahorro, por fin estamos aquí. El océano parece un espejo infinito. Todo es perfecto.